Bueno, la clase anterior hemos revisado el protocolo ARP, que tiene que ver con que no tenemos la dirección MAC destino de la persona a la que nos queremos comunicar. Obviamente las redes LAN se comunican solo por direcciones MAC, así que la dirección lógica IP nos permite ser un comodín para poder buscar la dirección MAC. Entonces el protocolo ARP lo que hace es hacer un broadcast y a través de los campos que tiene, como hemos revisado, busca la dirección MAC destino, con que también coadyuva al trabajo del switch. Pero también les había dicho que el protocolo ARP no salta routers, solamente es para poder trabajar a nivel de redes locales sin un router. ¿Qué sucede cuando necesitamos routers? Entonces, el protocolo que trabaja a nivel de routers y servidores es el protocolo de HCP, que viene a ser el protocolo de configuración dinámica del host. ¿Cuál es la idea? Tenemos que obtener una dirección, pero en este caso el DHCP ya no está haciendo lo que el ARP hacía. El ARP tiene una dirección IP y está buscando una dirección MAC. Lo que hace el DHCP es, tenemos una dirección MAC físicamente y necesitamos saber cuál va a ser nuestra dirección lógica IP. Entonces es totalmente contrario a ARP. Existía inicialmente un protocolo llamado RARP, Reverse ARP, que hacía este trabajo. Tenía la dirección MAC y buscaba una dirección de red, no necesariamente IP, una dirección de red para poder trabajar. Esto era propio de tarjetas de red antiguas. Si ustedes alguna vez han visto una tarjeta de red, tenían unos slots a la cual se colocaba un chip y este chip era como el sistema operativo y buscaba algún tipo de dirección de red que le otorgue. Actualmente también se puede arrancar desde red. Si no tenemos una dirección y un servidor de HCP, nuestra tarjeta de red va a buscar de alguna manera un servidor que nos otorgue una dirección válida. Entonces, el RARP, Reverse ARP, ha ido evolucionando y se ha convertido primeramente en Bootstrap, un servidor que tenía en forma estática direcciones lógicas versus direcciones físicas. Así que lo que hacía es que cuando el cliente solicitaba una dirección, buscaba en su tabla a qué dirección lógica le correspondía a la dirección física que estaba solicitando y le otorgaba. Y luego de Bootstrap aparece el DHCP. El DHCP es el que actualmente se utiliza como configuración dinámica, aunque se puede configurar el DHCP para que funcione con configuración estática, tipo Bootstrap. ¿Cuál es el trabajo del DHCP? Lo que hace el DHCP es prestar, arrendar, leasing, direcciones por un tiempo establecido. Por defecto se puede hacer por un día, por una sesión, por unos minutos o ponerlo de forma permanente. Eso es cuestión de configuración. ¿Cómo funciona el DHCP? El cliente, cuando arranca la computadora, automáticamente busca una dirección IP para estar en una red. Como no la tiene en forma estática, vamos a considerar eso, entonces manda un DHCP Discover, un paquete que se llama DHCP Discover en broadcast a todos los que están en su red. ¿Cuál es la solicitud? Quiero una dirección IP. Entonces, si existe un servidor o varios servidores en la red, estos van a mandar un paquete DHCP Offer con Unicast. Están ofreciendo la dirección posible de la red que tienen ellos. Pueden haber varios servidores de DHCP, entonces vamos a recibir varias direcciones ofertadas para que nos puedan otorgar. Entonces dice, soy el DHCP servidor 1, puedo ofrecer esta dirección. Y nos dice, esta sería tu dirección posible, con esta máscara, con este gateway, y aquí hasta nos puede decir por qué tiempo nos está ofreciendo esta dirección. Una vez que recibamos esta como clientes, mandamos un DHCP request, que implica, sí estoy de acuerdo, acepto esa oferta y otórguenme esa dirección. Y para confirmar, el servidor manda un DHCP ACK, que está guardando en su base de datos el registro de nuestro arrendamiento. Pero también el DHCP request sirve para otra cosa. ¿Qué pasa si hubiese varios servidores y nos mandan un montón de DHCP offers? Cuando se manda el DHCP request, automáticamente estamos cerrando el trato con un servidor y obviando los otros servidores. Así que los otros servidores, las ofertas que nos han hecho las cierran también. Esa es la idea. ¿Está bien? Vamos a ver
a nivel de Wireshark una captura de DHCP. ¿Se puede ver mi pantalla? Ok. Vamos a ordenarlo por protocolo y nos interesa ver la parte de DHCP. Entonces, fíjense que vamos a revisar, por ejemplo, aquí está el DHCP Discover. Está mandando, si se fijan, Destination está en Broadcast. Fuente 0000. ¿Por qué? ¿Por qué la fuente aparece con 0000? Vamos, la respuesta es lógica. Porque no tiene un IP. ¿Qué es lo que está pidiendo justamente? Una dirección IP. Entonces, la forma de anunciar, yo soy este, pero no tengo una dirección, es manejar 000 y lo manda en broadcast. Fíjense que he mandado 3 discovers. 1, 2, 3. ¿Está bien? En distinto orden, no importa. Vamos a ver que lo he ordenado por protocolo, no por tiempos de trama. Pero ¿qué es lo que está pidiendo? Veamos cualquiera de ellos. El DHCP funciona, primero, sobre el protocolo IP, capa 5. Pero funciona sobre una capa de transporte que aún no estamos revisando. O sea, el DHCP en la práctica es un protocolo de aplicación. Estaríamos ya en capa 7, por lo menos, si estamos hablando de OSI. O en la capa 5, si estamos hablando de capa 4, perdón, de TCP/IP. Fíjense que claramente aquí está la capa de red, capa de transporte, capa de aplicación. Ahora, ¿por qué estamos tratando al DHCP en la capa 5 si claramente es de capa de aplicación? Bueno, el DHCP está destinado a asignar direcciones IP y el direccionamiento IP se trata en la capa 5. Entonces vamos a saltarnos un poco el hecho de que está utilizando transporte y vamos a concentrarnos en el hecho de DHCP solamente. ¿Está bien? Primero, ya saben, si vemos dirección origen y destino, tenemos dirección origen 000, dirección destino broadcast. ¿Está bien? Lo primero. Veamos el DHCP. DHCP dice request bootstrap. Aunque ha evolucionado el DHCP sobre bootstrap, no deja de utilizar los elementos de bootstrap. Pues aquí aparece bootstrap request. Tipo de hardware Ethernet. Longitud de dirección 6 bytes. 6 por 8 es 48 bits. Dirección MAC. Está guardando ahí la dirección MAC. ¿Qué dice? En bootstrap flags está mandando, lo que necesito es una dirección IP. Tengo el 000. Necesito distinta información como el gateway y todo. Lo que sí tengo es mi dirección MAC. Y aquí les manda la dirección MAC. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Aquí existen distintos tipos de elementos que está solicitando. Vamos a ver en la respuesta. Por ejemplo, aquí hay un DHCP offer. Y si se fijan, el DHCP offer, ¿dónde está? El 172 es un DHCP offer y le está ofreciendo, le dice, por ejemplo, Bootstrap Reply. Esta sería la dirección que te ofrezco. Esta es la que tú tienes, la 000. Yo te ofrezco la 172.20.20.136, donde tu gateway va a ser la 22. Le ofrece esa información. La máquina hace un request. Significa estoy aceptando tu dirección. Y luego aparece un ACK, una confirmación. Pero a continuación de la ACK aparece un DHCP release. La que me has ofrecido no es la que quiero. Estoy liberando esa dirección con el release y vuelvo a preguntar por una oferta de otro servidor. No quiero la que me han ofrecido.
me llega otra oferta, hace rato habían 3 ofertas, ¿se acuerdan? Bueno, una sola oferta, perdón. Ahora tengo 2 ofertas. La primera, la 192.168.222, y la segunda, la 214. Hago el requerimiento y hago el ACK. Requerimiento, vamos a ver el último ACK para no perder tiempo. Entonces, en el último ACK me dice, o me han otorgado la 2214. Mi gateway va a ser la 2222. ¿Qué otra información me proporcionan? Por ejemplo, el tiempo de arrendamiento, 10 minutos. La máscara, una máscara clase C. Nombre de dominio, labo.cs.unsuedo.bo. Nombre de servidor de dominio. El servidor tiene esta dirección. Algunos campos opcionales. No sé, aquí, por ejemplo, bueno, este era el dominio, ¿no? El dominio es ese, el servidor es este, las opciones. No tiene muchos campos opcionales, pero aquí me está identificando lo que me está proporcionando, perdón, me está mandando esta información. Fíjense que no existe un servidor DNS. ¿Qué implica? Esta máquina puede trabajar en una red, pero no puede salir a Internet. Entonces, existen intercambios de información, incluyendo el release. Podría haber hasta un NAC. O sea, son elementos importantes en ese intercambio de información, de los cuales se destaca Discover, para saber qué servidores tengo, Offer, cuando los servidores mandan su oferta, Request, para solicitar o aceptar esa oferta, y ACK, lado del servidor que confirma la aceptación de la oferta. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver una configuración de un servidor Windows NT con DNS. Esto es real, este es del trabajo que tenía hace tiempo y tiene que ver con una empresa que explotaba oro. Fíjense que el DHCP server me permite crear varios DHCP servers. Aquí podía tener más DHCP servers. Pero vamos a ver esta configuración. ¿Se puede ver esta pantalla por si acaso? La de DHCP, configuración. Ok. Aquí le he puesto IRCEP0003, como nombre de servidor. El dominio es rmn.emitsa.com y esta es la dirección privada que voy a repartir. ¿Por qué quiero repartir direcciones privadas? Porque no quiero que todos accedan a Internet, solo aquellos que yo voy a considerar en un servidor proxy o en algo. Pero aquí les estoy repartiendo direcciones privadas a todos el que se conecte. Entonces, tengo varios elementos que configurar. Por ejemplo, el address pool, que viene a ser como el rango de direcciones que yo voy a repartir. Aquí voy a poder ver cuáles direcciones ya se han alquilado. Necesito un rango de direcciones reservadas y algunas opciones de servidor. ¿Por qué tengo direcciones reservadas? Si yo reparto mis 255 direcciones o 154 direcciones y tengo impresoras de red o servidores, cada que el servidor se encienda o cada que la impresora se encienda va a tener una dirección diferente. Entonces, si yo quiero tener direcciones fijas para elementos que no quiero que cambien, porque si no, cada que se quiere imprimir no se va a saber dónde mandar, entonces yo necesito reservar direcciones y solo repartir de este pool aquellas direcciones que estén fuera de las reservas. ¿Está bien? Pues empecemos. Mi pool de direcciones. Mi pool de direcciones tiene que ver con la 17.1 a la 17.254. Este es el rango de distribución. Y de estas, yo he excluido de la 17.1 a la 17.60, para servidores, impresoras y lo que sea. ¿Desde qué dirección debería empezar a repartir para las máquinas? Exactamente. Si vemos las reservas ahora, las que ha repartido,
se van a dar cuenta que justamente ha empezado a repartir desde el 61. Les decía que esto es real, ¿no? Es antiguo. En el 2006 estaba esta empresa. Entonces, esta pantalla no era para enseñar redes. Esta pantalla era parte de mi documentación como administrador de red, que luego la he reutilizado para ustedes. Entonces, aquí tengo el nombre de la máquina. Fíjense, las máquinas son Pentium 4, 486, 586, esta era una Cyrix, etcétera. O sea, son máquinas ahora consideradas antiguas, en la época eran actuales. No todas las máquinas tienen una nomenclatura de ese tipo, el tipo de procesador que maneja, ¿no? Y el número correlativo de ese procesador. Aparte de llevar la parte de red, yo tenía que llevar la parte de con qué máquinas contamos en la empresa. Y era fácil distinguirlas de esta forma. Entonces, algunos servidores tenían otro tipo de nomenclatura. Entonces, esta máquina le han dado la 61 y le ha dado un lease expiration, significa que le ha dado un tiempo. Fíjense que esta finalizaba el 2 de agosto, perdón, el 8 de febrero, esta el 9 de febrero, esta el 3 de febrero. Entonces, si podemos revisar, todas están en febrero de ese año y distintos días. ¿Qué implica? Que por lo menos se le estaba dando un leasing de una semana, por lo menos. ¿Está bien? El tipo era de HCP y aquí tenemos el identificador de la dirección MAC de esa máquina. Entonces tenemos una lista con dirección lógica IP y dirección física MAC y todas las asignaciones que se habían hecho. ¿Sí? Hay un montón de máquinas aquí asignadas, solo he mostrado una pantalla. En Servers Option me interesa mostrar porque esto es lo que le decimos a la máquina aparte de su dirección IP. Le voy a dar su dirección IP, le voy a dar su dirección de máscara, le voy a dar cuál es el gateway, cuál es el servidor DNS, cuál es el nombre de los dominios DNS, etcétera, etcétera. Entonces aquí puedo darle distintas opciones. Por ejemplo, no sé si, no está configurado, entonces solamente está mostrado aquí. El router, el gateway es la 17.2, el DNS es la 17.5, el hostname del servidor es IRSAR01, por ejemplo, en este caso, el DNS domain name es el irmnmirza.com y si tenemos Wins, esa época todavía trabajaba con la parte de los protocolos de Windows, se manejaba la 17.5 para que haga el trabajo de DNS. Entonces, se le pasa información adicional. Entonces, es fácil para el DHCP. Se tiene un rango de direcciones excluidas, ya saben para qué, y opciones de servidor. Y eso permite que se alquilen direcciones, que se presten direcciones por un tiempo específico. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Les muestro mi configuración, la configuración de mi máquina, para que veamos lo que acabo de mostrarles en algo real. ¿Se puede ver la configuración de red de mi máquina? Fíjense que aquí aparece usar DHCP. Tengo varias opciones en mi máquina. Puedo tener DHCP con dirección manual, Bootstrap o direcciones manuales. Estoy con DHCP. ¿Qué implica? Me ha asignado esta dirección, con esta máscara, con este router, con estos servidores y con este dominio. Todo lo que acabo de decirles. Entonces, cuando yo enciendo mi máquina, busca esta configuración y me otorga automáticamente todo esto y con esto me permite a través del gateway salir a otras máquinas, a través del DNS salir a Internet. ¿Está claro? Continuamos. Vemos los protocolos de routing. Sobre DHCP y su configuración nos van a mostrar sus compañeros en las exposiciones que hagan una vez que finalicemos este tema. Vamos a retomar las exposiciones. A ver, protocolos de routing tenemos, antes de hablar de protocolos de routing, tenemos algo que se llama sistema autónomo. Les había dicho que los sistemas autónomos son principalmente ISPs. Y si ustedes recuerdan la base de datos que les he mostrado de la CNIC, aparecían tres informaciones, IPv4, IPv6 y ASN, número de sistema autónomo. En Bolivia tenemos varios sistemas autónomos. Entonces, si yo veo esa lista, voy a tratar de mostrar dónde está mi listita de direcciones.
Bueno, para no estar haciendo este cambio de pantallas voy a publicar todo. Espero que no se corte la comunicación. ¿Se puede ver el Excel? Ya. Yo escucho la realimentación como si fuesen voces de robots. Espero que la mía no esté de esta manera. Fíjense que aquí tenemos IPv4, IPv6 y sistemas autónomos. Filtramos por Bolivia. Y aquí tenemos IPv4, IPv6 y sistemas autónomos. Identificamos este primero, por ejemplo, sistemas autónomos. Veamos, nos vamos a la CNIC. De aquí vamos a ver el que estamos buscando. Es el 6568. Entonces vamos a Juiz. Y en vez de una IP, vamos a ponerle 6568. Fíjense que es Entel, sistema autónomo. Entelnet le llama. Y tiene este rango de direcciones, un /22, también tiene un /17, ¿no? 6 DRs. ¿Está bien? Bolivia. Veamos el segundo, 11585. Es Supernet con Z, Santa Cruz. Veamos el 13521. Infonet, ¿no? Santa Cruz. Entonces, aparentemente en Santa Cruz hay muchos proveedores ISPs. Pues tenemos una cantidad limitada de ISPs, ¿no? Tenemos 16 ISPs en el país. En Cochabamba, ¿cuántos tendremos? Bueno, podemos ir uno por uno e identificarlos. Veamos uno de los últimos, por ejemplo. 26, 21, 59. Digital TV Cable de Edmond. No sé. Santa Cruz. Realmente en Santa Cruz creo que hay muchos ISPs. Entonces aquí tenemos un sistema de número autónomo. ¿Qué implica un sistema de número autónomo? Que esta es una empresa, un proveedor, y que dentro tiene un montón de direcciones que puede asignar, un dominio, sistemas de correo, pero no solamente eso. Un sistema autónomo internamente tiene sistemas de enrutamiento propios. No propios en el sentido de que son propietarios de ellos, sino que los utiliza. Puede utilizar algunos sistemas routing diferentes de este otro sistema autónomo y diferentes de este otro. Pero entre ellos tienen que comunicarse con un solo lenguaje. Entonces tenemos sistemas de routing interno y cuando se van a comunicar entre ellos, sistemas de routing externo. Volvamos a nuestra teoría entonces. Un sistema autónomo es lo que acabo de decirles. Tenemos números que se van a reservar hasta 65.535, han visto los que manejamos nosotros. Existen diferentes protocolos que son de routing interno. Protocolos de routing interno. Aquí tenemos el EGP, no lo es, el EGP es externo, External Gateway Protocol, y luego tenemos el BGP. Estos dos son los únicos que son de routing externo. Este ya no se usa, solo se utiliza el BGP. Entonces, todos los demás que no sean BGP son routing interno. Y cada sistema autónomo puede adoptar el que quiera. Por ejemplo, si todo es Cisco, pueden utilizar IGRP, en todo caso EIGRP. Si tienen un sistema antiguo y no tienen muchas máquinas o muchos routers, muchos saltos, pueden utilizar RIP. Pero la mayoría va a utilizar OSPF. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre versión 2 y versión 3? OSPF versión 2 funciona con IPv4. OSPF versión 3 funciona con IPv6. En el caso de RIP, puede haber RIP versión 1, versión 2 o RIP NG. Hasta versión 2 se maneja con IPv4, RIP NG maneja IPv6. ISIS es otro protocolo de enrutamiento interno
que también puede manejar IS-IS o IS versión 6. Pero como les digo, OSPF y RIP son abiertos, significa que no le pertenece a nadie. Entonces todos los routers pueden adoptar y lo hacen. Así que la mayoría de los routers y enrutamientos van a ser vía OSPF. En el caso de routing interno, tenemos varios ejemplos. RIP es el más antiguo, el más simple, y es el que implementa vector distancia. Si ustedes recuerdan cuando hemos hecho un ejemplo de vector distancia con número de saltos, ese es RIP en la práctica. IGRP es la primera implementación de Cisco que ha empezado a trabajar sobre vector distancia, tratando de resolver los problemas internos que tenía, y luego lo ha mejorado con EIGRP. EIGRP ha sido liberado hace unos 3 años aproximadamente, 3 a 4 años. Liberado en el sentido de que cualquier fabricante de routers puede implementar EIGRP gratuitamente. Pero nadie confía en eso y todos utilizan directamente los que son abiertos. Abiertos pero por naturaleza, no propietarios. OSPF. EIGRP y IGRP son de Cisco. OSPF, entonces la mayoría implementa OSPF. ¿Cuál es la diferencia entre RIP y RIP versión 2? Estamos hablando de IPv4. Estos nacen de las primeras redes que se crean, las XNS. Las métricas están basadas en número de saltos. No soporta subredes ni máscaras, la versión 1. La versión 2 ya soporta máscaras de tamaño variable, es decir, VLCNs. No permite usar múltiples rutas simultáneamente. Si se dan cuenta, tiene muchas restricciones. Cada 30 segundos se actualiza su información y tiene máximo 10 routers en la red. Es para redes pequeñas, por la cantidad de saltos que tiene que pasar. IGRP y IGRP son de Cisco. El IGRP estaba basado principalmente en vector distancia y en EIGRP se dice que se ha utilizado tanto estado de enlace como vector distancia. Así que en alguna bibliografía la van a situar dentro de estado de enlace y en otra bibliografía solamente en vector distancia. OSPF es el que es abierto y está basado en estado de enlace directamente en ese algoritmo. Si recuerdan, es Dijkstra el que habíamos utilizado para estado de enlace, entonces se basa en eso. Tiene varias versiones igual, es el que más se usa, es autoadaptativo, bastante interesante, permite hacer cambios en las métricas. Y vamos a ver un ejemplo de, a ver, veamos. No sé si está en este, aquí está. Este es IGRP, si se fijan, ¿verdad? Esto es de Cisco. No vamos a concentrarnos un poco en el esquema. Bueno, podríamos hablar de que, por ejemplo, utiliza multicasting. Y para multicasting utiliza la 10 IGRP. OSPF utiliza la 5 y la 6, por ejemplo. Pero vamos a ver los parámetros. Les decía que la métrica es compuesta, en el caso de los que utilizan vector distancia. Aquí utiliza, estado de enlace, perdón. Utiliza 6 constantes. K1, 2, 3, 4, 5, 6, de las cuales están habilitadas la 1, la 3 y nada más. Si no recuerdo mal, y sus compañeros nos van a explicar eso cuando nos muestren el protocolo IGRP, si no recuerdo mal, el K1 es referente a ancho de banda y el K3 tiene que ver con delay, con retardos, si no recuerdo mal. Pero si nosotros queremos configurar con más elementos, hay una fórmula de IGRP, vamos a ver. Fórmula métrica EIGRP. Aquí está. Muy lento. Ancho de banda, retardo, fiabilidad, carga. Y aquí está la fórmula compuesta, que puede ser K1 por ancho de banda más K3 por... Este es el que se utiliza normalmente, el predeterminado. K1 y K3, si se fijan. Retardo y ancho de banda. Pero la fórmula puede ser K1 por ancho de banda más K2 dividido entre 256 menos la carga por K3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se puede trabajar con métricas más complicadas. Por defecto es esta. ¿Está bien? Eso es IGRP. En el caso de OSPF, no recuerdo si tengo capturas OSPF.
A ver, vamos a ver si tengo capturas OSPF. No, pero lo que vamos a hacer para mañana, no, perdón, para esta tarde, es utilizar el simulador de Huawei, y en el simulador de Huawei vamos a generar OSPFs y vamos a capturarlos. Eso es lo bueno que tiene ese simulador. Entonces esta tarde queda pendiente el mostrarles sobre OSPF y se van a dar cuenta que un OSPF utiliza la 5 y la 6 para intercambiar información. Aquí está utilizando la 10 de las direcciones multicasting. Estas direcciones no son A, ni B, ni C. ¿Qué más? OSPF permite niveles de jerarquía y eso es importante. Se pueden crear áreas en OSPF de tal manera que se aísle elementos. Dentro del mismo sistema autónomo podemos tener subsistemas autónomos, si quieren ponerlo de esa forma. El área 0 siempre es el área backbone, la principal, y se pueden crear varias áreas. Entonces se pueden crear routers tipo backbone, routers internos, routers frontera de área, routers frontera de sistema autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, OSPF es muy versátil en ese sentido, es por eso es que el que más se usa es justamente este protocolo, este algoritmo. ¿Está bien? Este protocolo es basado en el algoritmo. Sabemos muy bien que ya saben que manda paquetes hello. Si se han dado cuenta, EIGRP manda paquetes hello también, aquí está, como prueba de que está utilizando estado de enlace, ¿no? Bueno, en el caso de ISIS es un protocolo de la ISO que actualmente no es muy utilizado. Protocolos de routing externo, inicialmente se ha trabajado con EGP y actualmente se utiliza BGP. ¿Cuál es la diferencia entre un protocolo de routing externo, como el BGP, Border Gateway Protocol, en relación a un OSPF o a un RIP? Estos routers pueden utilizar algoritmos de estado de enlace o buscar distancia, no importa, pero no es su característica. Su característica es que manejan políticas, reglas, vamos a poner de esa forma para no confundir, manejan reglas. Reglas que pueden ser administrativas, reglas que pueden ser económicas, reglas que pueden ser políticas. Para darles un ejemplo simple, supongamos que Estados Unidos tiene routers por los cuales pasa mucho tráfico de Cuba hacia Rusia. Entonces, reglas de tipo político para ellos pueden ser de que cualquier paquete que va de Cuba y va a Rusia no se deja pasar. Se lo puede leer, pero no se deja pasar. O cualquiera que va a Irak o a Irán puede tener algún tipo de restricción, que vaya por un ancho de banda menor, que vaya lento. Y si va de otro país, que vaya por un ancho de banda mayor. O sea, se pueden crear políticas o reglas administrativas de tal forma que hasta entremos en la parte política. Y esos son los que manejan los borders, los BGPs, el enrutamiento a través de routing externo, no interno. ¿Alguna duda? Terminamos esta parte con puntos neutros de interconexión. Inicialmente en Bolivia había solamente un proveedor de Internet y se llamaba Entel. También tenía el monopolio de las comunicaciones por mucho tiempo. Entonces, cuando queríamos hacer una llamada internacional, descolgábamos el teléfono y colocábamos 00 y el número internacional directamente. Y si queríamos hacer una llamada local a nivel de departamentos, colocábamos el 0, el código del departamento y adelante. No había mucho problema. Luego empiezan a entrar los otros operadores como Viva, AES inicialmente, que luego se convierte en Access, y tienen sus propios números. Entonces ahora si queremos hacer una llamada internacional tenemos que colocar 0010 y el número, o 0014 y el número, 0011, 0013, etcétera, porque el operador va a intervenir, es un negocio para ellos. Es más problema para el cliente final, pero ¿qué pasa si queremos evitar el roaming? Hace tiempo, cuando uno estaba con un celular en un departamento, tenía que hacer llamadas como si fuesen llamadas departamentales a un número de su propia ciudad, estando fuera de la ciudad, obviamente. Luego, el gobierno ha determinado que no existe el roaming, que no nos cobren por roaming. Entonces, no importa en qué ciudad de Bolivia estés, la llamada es la misma, como si estuvieses en tu propia ciudad. ¿Cómo se logra esto? Interconectando a los proveedores. Entonces, que no haya un código que les permita entrar al otro proveedor o a la otra ciudad.
Y para esto se tiene, por ejemplo, si tenemos un punto que sea Entel y otro que sea Viva, tenemos que tener una interconexión entre los dos. ¿Qué pasa si tenemos tres? ¿Qué pasa si tenemos cuatro? Hay una fórmula, ¿se acuerdan de la malla? Que nos permite manejar esto. Si tenemos 10 operadores en Bolivia, 10 al cuadrado menos 10 dividido entre 2 es la cantidad que necesitamos de conexiones para que estos proveedores intercambien información. Y esto es pésimo. A ver, cuando Entel trabajaba solo y ha entrado, por ejemplo, AES, vamos a suponer Entel y AX nada más, o AES, y ustedes tienen un vecino con el cual están chateando, es su amigo, pero ustedes tienen conexión a Entel y su vecino tiene conexión a Access, ¿está bien? Antes lo que ocurría era que ustedes le colocaban hola, su mensaje salía de su casa, iba al proveedor Entel, a través de Santa Cruz o La Paz, se comunicaba con Brasil o con Chile o con Perú, salía por una línea internacional, tal vez iba a dar una vuelta por Europa o Asia, volvía por otra línea internacional y entraba a través de Chile para que por La Paz y Cochabamba se conecte su compañero de Access. Les responde, sí, estoy bien, ¿cómo estás tú? Y lo mismo, el mismo camino o un camino más largo recorría. Estamos utilizando líneas internacionales para hacer un trabajo local. Entonces, la interconexión permite que no solamente a nivel de operadores de teléfono funcione, sino también a nivel de Internet. De tal manera que cualquier cosa que sea dominio de Bolivia no salga a líneas internacionales. Es así que cuando falla algo, una línea internacional, internamente en Bolivia podemos seguir trabajando con Internet, entre comillas, pero no un Internet externo, un Internet interno a Bolivia. Pero el problema es que si tenemos demasiados operadores, la cantidad de conexiones que cada operador tiene que controlar es excesiva y costosa. Entonces lo que se busca es generar, en vez de una malla, una estrella, donde el elemento central, como si fuese un switch, tenga que manejar a todos los operadores por los extremos. Y eso se llama punto neutro de interconexión. Los puntos neutros de interconexión tienen que ser neutros, no tienen que ser, no tienen que estar sujetos a ningún tipo de política, tienen que servir igual a cualquiera de los proveedores que está conectado. Aquí tengo un recorte periódico, una noticia que salió en 2013, donde la AT&T invierte $1 millón para mejorar Internet. ¿Y cuál era su mejora de Internet? Crear justamente el punto de intercambio de tráfico. También se llama Exchange, por aquí debe estar. Tiene que estar por aquí, que es un botón neutro, aquí está. IXP, Internet Exchange Point, se puede llamar Network Access Point o se puede llamar directamente punto neutro. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál es la idea? Que si bien tenemos un montón de operadores, aquí cita algunos, aquí vamos a ver, Tigo, Viva, Access, Entel, Cotas, Comteco, por ejemplo. Ellos han entregado propuestas, pero no significa que sean los únicos. Hemos visto que habían 16 por lo menos en Bolivia. La idea es que no se ha consolidado el hecho de que exista un punto neutro. Entonces, ¿cuál es nuestro punto neutro? Entel se hace cargo del punto neutro. Entel interconecta a todos los demás. ¿Les parece neutro? No, para nada. Entonces, ¿qué puede hacer Entel? Facilitar, hacer que todo el tráfico que sea de Entel fluya y el tráfico que sea de los demás competidores no fluya adecuadamente. Claro que sería deshonesto, pero podría serlo. El punto de intercambio tiene que ser neutro y que les permita a todos ser parte del punto de intercambio, aportar su mantenimiento y que ese punto sea neutro. ¿Está bien? Pero aquí podemos ver cuál era la opción, la posibilidad y qué es lo que estaban logrando. Sin embargo, se ha consolidado como que Entel ha sido el que maneja el punto neutro. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Se entiende? Ok. Entonces quedamos ahí.